Hablen fuerte, chicos. Hola de nuevo, esperamos que estés muy bien, muchas gracias en serio por venir. Bueno, vamos a hacer unas preguntitas sobre tu vida también, pero primero empezamos con lo básico. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Cómo te trata la vida por ahora? Y la vida el año pasado me trató muy mal. Lamento tener que empezar por esto. No sé si se dan cuenta, pero tengo cáncer. Me lo descubrieron el año pasado. Y lamentablemente en ese interín falleció mi mamá. En el interín en que me estaba haciendo el tratamiento. Así que el año pasado bastante mal. Pero bueno, le vamos poniendo garra a la vida y la vamos enfrentando, y a partir de ahí con el acompañamiento de mi pareja, en ese sentido me trata muy bien, la vida me ha tratado muy bien, pero bueno, estoy en esa situación. No me fue bien el año pasado, pero le estoy poniendo garra. Como hay que enfrentarla, porque la vida tiene altas y bajas y a veces hay que lucharla. Y lamentablemente tengo experiencia en lucharla. Bueno, ¿de qué trabajas? Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y psicopedagoga y me especialicé en primera infancia, en niños pequeñitos, de 0 a 6 años. Después de los 6 ya, de 0 a 5. Y trabajo, ahora estoy de licencia en profesorado, formo maestros y maestras de nivel inicial. Trabajo en escuelas públicas como profesora. Trabajo en un profesorado que se llama Alfredo Palacios, donde soy una de las fundadoras de la institución, y trabajo como psicopedagoga en un jardín de infantes. Muy bien. Bueno, ¿qué recuerdos tenés del Giriñán? Bueno, tengo como distintas etapas. La del jardín, más o menos, porque a mí me costaba mucho separarme de mi familia. No quería, lo que en ese momento se llamaría adaptación, que ahora llamamos periodo de vinculación, no me pude vincular nunca, así que en sala de 4 me sacaron, en sala de 5 me tuve que quedar. El primario la pasé bastante bien y el secundario la pasé muy mal. Por eso digo, tengo como distintos momentos, porque fue en las vacaciones del secundario fue cuando desaparecieron a mi hermana, Elena. Entonces fue muy duro el secundario para mí, porque además era una época donde no se podía hablar, yo no le podía contar a mis compañeros lo que estaba pasando. Y tampoco mis compañeros me preguntaban porque yo no tenía muy claro, y la verdad sigo sin tenerlo claro qué sabían, porque nunca se los pregunté. Así que el secundario fue muy duro para mí, fue muy duro. Fue muy duro porque fue una etapa donde no se podía hablar con nadie en realidad, menos con un par, con un chico de la edad de ustedes, ¿no? Y menos también de primer año en ese momento. Así que fue duro, el secundario fue duro. Bueno, sabemos que tu papá es sobreviviente del genocidio y tu mamá es hija de sobrevivientes. ¿Qué les contaba su papá Esteban sobre el genocidio? Sobre el genocidio mi papá no contaba mucho, porque en realidad mi papá nació en el... Bueno, voy a decir, de mi mamá no me pregunten qué edad tenía cuando murió, porque ya nunca lo quiso decir. Pero mi papá nació en el 20, es decir, vino después. Sí, mis abuelos contaban mucho, mi abuela contaba. Mi abuela había perdido 2 dedos del pie, porque lo que contaba era que iban sobre la nieve y perdió porque se le congelaron 2 dedos del pie y se los tuvieron que sacar. Y también contaba, mi abuela materna es la que contaba. Yo a mi abuelo paterno no lo conocí, vivían acá a la vuelta, tenían un almacén, no lo conocí, él murió en julio, yo nací en octubre del mismo año. Mi abuela paterna murió cuando yo era muy chiquita.
mi abuelo materno murió el año que se llevaron a mi hermana. Yo tenía 13 años y mi abuela materna vivió con nosotros. Entonces ella me contaba lo de los dedos del pie. También me contaba que una hermana de ella murió cuando se iban, digamos, de las casas, porque cayó en la nieve y la pisaron los que venían atrás. Y también, como mi hermano y mi cuñada están casados, yo tengo otro hermano que hace muchos años vive en el exterior y están casados con mi cuñada, que también es de la colectividad y es egresada de esta institución también. Están casados hace muchos años y estaban de novios desde que estaban en el secundario. Y entonces la abuela paterna contaba que ellos, cuando pasaban los turcos, se tenían que esconder, algo que a mí me llamaba mucho la atención y que recuerdo desde que yo tenía 13 años, cómo yo lo entendía a los 13 años, que se metían en el lago y cuando pasaban los turcos se metían toda la cabeza en el lago y cuando veía que salían, cuando no estaban, salían. A mí eso con 13 años me impresionaba muchísimo. Y también tengo recuerdos de la escuela, de acá, que para el 24 de abril siempre nos pasaban las imágenes de los cuerpos, ¿no? Y de la gente escapándose. Y a mí me impactaba mucho eso, porque además coincidía con mi secundario, que fue la etapa que se llevaron a mi hermana. Entonces yo veía la pila de cadáveres y lo que yo imaginaba que le podía estar pasando a mi hermana, que tampoco sabía si era cierto o no, porque había mucha ambigüedad en ese momento. ¿Cómo era la relación entre los tres hermanos? Era hermosa, porque, bueno, mi hermana era la mayor, mi hermano es el del medio y yo soy la más chica, con muchos años de diferencia entre ellos, porque por lo menos eso, ella 9, mi hermana 9 años mayor y mi hermano 7. Esa edad yo la puedo decir, mi edad la puedo decir. Y jugábamos en esa época había un programa que se llamaba Titanes en el Ring y mi hermano hacía que era la momia y luchaba conmigo y mi hermana era la referí. Y después, como vivíamos en una casa muy grande, con los tres jugábamos a corrernos por toda la casa y mi mamá, recuerdo que hablaba por teléfono con mi abuela y mi mamá era mancha casa. Entonces había que correr por toda la casa y cuando mi mamá hablaba por teléfono con mi abuela, con su mamá, si la tocábamos a mi mamá estábamos inmunizados. Eso, jugábamos esas cosas. Después yo jugaba sola también. Pero con mis hermanos siempre fue muy buena relación. Mi hermano ya tenía novia, entonces hacía cosas más de adolescente. Estaba mucho tiempo en la casa de su novia. Y mi hermana estudiaba letras, me llevaba a la facultad de filosofía y letras, leía con ella, me hacía leer, me hacía leer mucho. Como ella tenía un tema en la vista, era corta de vista, entonces me hacía leerle los libros en voz alta y le pasó. Yo creo que también era una estrategia, ¿no? Para que yo leyera literatura, estudiaba letras. Y acá en Girimán, ¿cómo eran como estudiantes ustedes? Mi hermana era brillante, promedio creo que 9,81 si no me equivoco de todos los años del secundario. Fue becada al Líbano a estudiar con otras 2 compañeras. En esa época la escuela becaba a los mejores promedios a estudiar en el verano al Líbano, en una escuela en el Líbano. Y yo les traje material de esa época, si quieren después se los muestro, porque ella tenía un diario íntimo que es como un libro de viajero, todo lo que pasaba en ese
por lo menos se los muestro así para que quede filmado, que era este. Una cosa me parece importante, mostrarles quién era mi hermana, porque abajo está la placa, pero no está la cara, ¿no? Y me parece importante mostrársela porque con el nombre y apellido, Elena Kalaijian, le devolvemos, y la cara, le devolvemos la identidad que los genocidas le quisieron sacar en el momento que la desaparecen, porque le ponen una letra y un número. En los lugares que hoy se llaman sitios de memoria, que en ese momento se llamaban campos clandestinos de exterminio y tortura, le ponían una inicial y un número. Y me parece que mostrarles la foto es devolverle la identidad. Y esta foto yo en las marchas le pongo una cintita y me la cuelgo. ¿Mm? Y este es lo que yo llamo libro de viajero, que es como un diario íntimo donde ella cuenta de puño y letra todo lo que hacía, como a veces se rateaban. Se dice así, ¿no? Ahora, chicos, todavía se dice rateaban. Porque yo esa parte, vieron, yo me dedico a la primera infancia y al terciario. Entonces esa parte de la cultura la tengo floja. Bueno, y acá ella escribió también los regalos que nos estaba comprando y todo eso. Bueno, la relación era muy buena, muy, muy buena. Como hermanos, ¿no? Perdóname, no recuerdo celos entre nosotros, cosa que mi terapeuta siempre dijo que no es así, que tenía que haber celos entre hermanos. Pero yo no los recuerdo. Con tan décima bendición. No, por favor. ¿Cómo era Elena? Bueno, uno con los años y con la desaparición a veces es como que los endiosa más, ¿no? Le pone ahí como un manto de que eran sagrados. Era una chica, lo que yo recuerdo, porque yo tenía 13 años cuando ella la desaparecen. Una cosa importante que no quiero dejarla pasar, ahora vuelvo a tu pregunta, que se dieron cuenta que yo digo cuando la desaparecen o cuando se la llevaron, porque en realidad no es lo mismo desaparecer por motus propio que se la hayan llevado. Entonces yo hago siempre esa salvedad. ¿Cómo era? Como yo la recuerdo como una joven normal que le gustaba la vida, que militaba, que en realidad yo no registraba que militaba, esto lo supe mucho tiempo después. Militaba, me enteré mucho tiempo después, en la Juventud Universitaria Peronista, en la facultad. Y para mí era una chica normal que tenía amigos de la facultad, muchos amigos de la facultad, y que le gustaba mucho el cine, porque me llevaba al cine, y le gustaba salir, estudiaba mucho, tengo mucho ese recuerdo de la lectura, muchas horas leyendo, y también trabajaba en lo que hoy es ARBA de Lanús, que en ese momento se llamaba Rentas, agente de recaudación. Pero esos son los recuerdos. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba de la Argentina? Elena. Y bueno, yo tenía 13 años, entonces ahí puedo caer en esta idea de que le pongo un manto sagrado, no el endioso. Yo lo que digo es que lo que yo recuerdo es que era sumamente solidaria, pero qué pensaba de la Argentina es lo que yo supongo, que había que cambiarlo. Pero eso yo lo supongo, yo no sé, porque era muy chica en realidad. Supongo que pensaba en una Argentina que tuviera justicia social, soberanía nacional, pero
Pero eso es lo que yo pienso ahora de adulta que pensaba ella. A los 13 años no lo recuerdo, la verdad. Bueno, ¿eran conscientes vos y tu familia de los riesgos que corría Elena en ese contexto por militar en esos espacios? Yo no, porque era chica. Mi familia sí. Porque mi papá, nosotros teníamos un tío en Estados Unidos, que murió hace unos años. Toda una familia, el hermano de mi mamá, casado, médico en Estados Unidos, con hijas que nacieron allá. Y mi papá, cuando vio que podía suceder algo, le dijo, te sacamos a Estados Unidos, y ella le dijo, no, mi responsabilidad está acá, con los compañeros y compañeras. Eso me lo acuerdo porque me lo contaron mis padres, no porque lo haya escuchado. Y entonces entiendo que mi papá y mi mamá eran conscientes de eso, y ella también. Porque además, una noche antes que se la llevaran, yo les contaba que mi hermano y la que hoy es mi cuñada estaban de novios. Y mi hermano, teníamos un tío en Misiones, un hermano de mi papá, y mi hermano se había ido a Misiones de vacaciones con mi tío. Y había vuelto ese día. Entonces, mi mamá y mi papá se fueron a la casa de los consuegros, digamos, de mi cuñada sería, que vivían en barracas. Ella vive en barracas. Y mi hermana los llamó por teléfono. En ese momento no había celulares. Vamos a contextualizar un poquito el momento. No había celulares, no había WhatsApp, no había nada de eso. Había teléfonos de línea, eso que hoy ustedes en las casas generalmente ya no tienen. Entonces mi hermana la llamó por teléfono a mi mamá, a la casa de los consuegros, y le dijo, vengan porque hay un auto en la esquina de casa. Nuestra casa, que ahora la tiraron abajo, era toda una esquina y tenía muchos ventanales. Y le dijo, vengan porque hay un auto, no sé si le dijo Falcon verde o no, pero ella vio que había un auto mirando todo el tiempo para mi casa. Y ella lo veía desde los distintos ángulos, desde donde era la diagonal y donde era la calle principal, y que siempre estaban mirando para el lado de mi casa. Entonces mi mamá y mi papá volvieron. Es decir, que ella un día antes ya sabía que algo iba a pasar. Y mis padres también. ¿Cómo fue el día que te enteraste de la desaparición de Elena? Sabemos que no estabas en el país. Claro, yo estaba en Uruguay, pues yo también tengo familia en Uruguay, primos segundos. Y entonces, y una prima 2 años menor que yo. Entonces, como eran vacaciones de verano, y nosotros también teníamos casa en Uruguay. Como eran vacaciones de verano, y una prima 2 años menor, yo iba los 3 meses a pasar con ellos, con mi prima que vive allá, las vacaciones de verano. Entonces, todos los días, mi mamá y mi papá llamaban a Uruguay para hablar conmigo, a ver cómo estaba. Y ellos en febrero venían. Y ese febrero no vinieron. Yo iba diciembre, enero, febrero. Las clases en esa época no empezaban en febrero, como ahora, empezaban en marzo. Y creo que acá, ahora en provincia también empiezan en febrero, ¿o no? ¿No? Empiezan en marzo. Porque en capital empiezan en febrero. Por lo menos jardín y primaria. Y empezaban era la época que primero de febrero, que mi papá ya se tomaba vacaciones, e íbamos todos a la casa de Uruguay. Me buscaban a mí en la casa de los tíos, íbamos a la casa de Uruguay a pasar las vacaciones. Llegaba ese momento y no venían. Entonces mi mamá me decía que mi papá tenía mucho trabajo. Entonces ese febrero no iban a venir. A Elena se la llevan un 21 de enero del 1977. Y no iban a venir. Y llegaba febrero, bueno, no venían, ya entendí que no iban a venir, me dijo, porque mi papá tenía mucho trabajo. Y llegaba marzo, y yo empezaba primer año del secundario. Yo entendía que ellos no venían,
pero yo tenía que volver porque había que preparar el uniforme, que no era el mismo del primario que del secundario. Tenía que comprarme el jumper y quería prepararme, porque era primer año. Y no me decían de volver, que yo volviera. Y ahí algo pasaba, algo pasaba. Yo empecé a sospechar que algo pasaba, pero no entendía qué. Y nosotros, yo iba a la playa a la mañana. Y a la tarde, cuando volvíamos de la playa, había unos amigos a la vuelta de donde nosotros vivíamos, gente grande, que eran profesores de literatura. Entonces yo iba a la casa de ellos después de la playa a leer literatura. Leíamos, me hacían leer. Y el día antes de volverme, cuando ya mis padres dijeron, mañana ya te sacamos el pasaje y volvés, me pasó algo muy raro, que era una pareja grande, que la señora me dijo que en la Argentina estaban pasando cosas muy raras y dijo, vamos a rezar. Cosas raras, voy a ser sincera, yo no rezaba en esa época, mi familia no era una costumbre. Y de esta gente tampoco, porque esta gente eran militantes de izquierda, esta pareja. Y me llamó la atención. Bueno, rezamos y después de eso volví a la casa de mis tíos y un tío mayor me dijo, mira que en la Argentina están pasando algunas cosas. Y me dijo, tiran gente al mar. La verdad que me dijo, ahora pensándolo con los años y la adultez y la terapia y el psicoanálisis en el medio, digo, qué barbaridad lo que me dijo. Tiran gente al mar y no me dijo nada más, se quedó en silencio. Bueno, yo volví así, 13 años. Piensen, mi adolescencia a los 13 no era la adolescencia de los 13 de ustedes, ni de los 16 ahora de ustedes. Ustedes deben tener 16, 17 ahora, ¿no? Más o menos, 15. 15. Bueno, no era esa adolescencia, era otro momento histórico. Vieron que las etapas evolutivas van cambiando según el momento histórico, el contexto social. No era esa misma etapa. Llego a Buenos Aires, me van a buscar, y mi mamá y mi papá, con una señora vecina que me cuidaba mucho cuando yo era chiquita, me dicen que mi hermana estaba presa, pero que había un señor que era policía de acá del barrio, que hace muchos años murió, que la veía mi hermana. Y yo cuando me dijeron que estaba presa me reí, porque no entendía nada. Mi hermana presa, si nunca robó nada, no había hecho nada. Y así me enteré y me reí. Después me costó mucho llanto en la vida esa risa. Pero bueno, no era lo que me pudieron decir, ¿no? Y con los años me di cuenta. Con los años me di cuenta qué era estar desaparecido o desaparecida. Porque en ese momento fue un término que se acuñó un poquitito después, ¿no? Ahí estaba leyendo que ahora se cumplen 30 años, el 30 de abril, 48 años, el 30 de abril, de la primera reunión de las madres en Plaza de Mayo. 48 años, es decir, ese término se fue acuñando un poco después, el de desaparecido. Tampoco sabían qué decirme, si no sabían nada, mis padres. ¿Cuál fue el impacto? Perdón, córtenme si yo me extiendo, porque yo puedo... No importa, tranquilo. Yo puedo hablar mucho. ¿Cuál fue el impacto y los cambios en el hogar y en la vida familiar a partir de la desaparición de Elena? Fueron terribles porque tuvimos un grupo de gente, amigos de mis padres de esta zona, esta persona que era policía y otros amigos y los consuegros de mi mamá y de mi papá, es decir, los papás de mi cuñada, de la esposa de mi hermano, que venían todas las noches durante años
y algunos vecinos también, las vecinas de al lado, durante años, todas las noches a visitarnos. Cenaban en sus casas y después venían a tomar un café a mi casa. Durante años, pero años, yo les diría 10 años más o menos, todas las noches acompañarnos. Eso fue un cambio importante en nuestra vida, porque claro, de estar solos a estar todas las noches con mucha gente, eso fue lo que más me impactó, que con los años dije, mirá el acompañamiento que tuvimos. Y después, otra cosa importante que pasó es que durante Añares pensamos que mi hermana iba a volver. Entonces, a veces dormíamos atrás de la puerta. Con la casa era tan grande y las habitaciones eran arriba, dormíamos en los sillones atrás de la puerta para abrir la puerta rápido, si tocaba el timbre. Y después también yo casi no dormía, sinceramente yo me quedaba dormida a veces acá en la escuela, en las primeras horas, porque no dormía, porque en esa época los familiares de la gente que se llevaban, que secuestraban, fíjense que es la primera vez que hablo la palabra secuestro, vivíamos como en un estado de shock sostenido, se dice, porque era la incertidumbre, la angustia, la ansiedad, se mezclaba todo al mismo tiempo. Entonces no había noche y día. Como yo a la noche, porque además decían, ojo que pueden venir a buscar a vos y a tu hermano en cualquier momento. Y eso nos hacía poner más en un estado de shock sostenido, porque había que estar alerta, permanentemente en alerta. De hecho, yo no dormía. Yo empecé a dormir hace 2 años, cuando me mudé. Bueno, estuve casada, me divorcié, volví a mi casa de soltera, que no era la casa familiar, a mi departamento de soltera. Y después volví a la casa de Valentina Alsina 7 años y medio, y hace 2 años me mudé y ahí volví a dormir. Cuando volví a la casa de Valentina Alsina, dejé de dormir otra vez. Y cuando me mudé hace 2 años y medio, más o menos, volví a dormir. Porque uno estaba en estado de shock permanente. Y sigo, a veces me doy cuenta, yo me lo estoy notando ahora, que por ahí vamos caminando con mi pareja en la calle de la mano y hay algún ruido y yo me sobresalto. Por eso vivíamos así en ese momento. Ahora me fui de la pregunta. Me parece que me fui de la pregunta. ¿Cómo era en ese momento? Me decías. Bueno, vivíamos así, como en alerta siempre. Así lo viví. ¿Qué pasos dieron en la búsqueda de Elena? O sea, ¿ustedes cómo hicieron? Mi mamá primero presentó un habeas corpus, que también lo traje. No quiero interrumpir ahora la grabación, pero después, si ustedes quieren, lo pueden ver porque traje el original. Un habeas corpus es un escrito que se presenta para saber dónde está la persona. Y el habeas corpus, mi mamá presentó 2, uno el 22 de enero, el día posterior al que se la llevan, y otro en julio. Yo traje el primero, creo. Los contestaron en noviembre de ese año y el de julio lo contestaron en noviembre del año siguiente. Y lo que decía era que no sabían nada. Los militares decían, el gobierno, bueno, la justicia, perdón, decía que no había noticias de Elena Calagian. Eso es lo primero que hicieron mis padres, presentar el habeas corpus. Que era normal que los habeas corpus dieran negativo, era normal que no se supiera del paradero, porque si se los habían llevado, los habían secuestrado, no iban a decir dónde estaban.
Y después empezó la búsqueda por la Casa de Gobierno, que en ese momento la llevó el que era cura católico armenio, que lo nombrábamos mucho y ahora se me fue, de esa época. Empezaba con M el apellido, pero no me lo acuerdo, la verdad no me lo acuerdo. Y también tengo parientes en Quilmes, y también a partir de la Iglesia Católica de Quilmes, se me fueron los nombres del cura que ayudó. Bueno, ellos empezaron a investigar un poquito, y al cura armenio católico, cuando fue a preguntar a la Casa de Gobierno por mi hermana, le respondieron que no se ocupara más porque le iba a pasar lo mismo que a mi hermana. Y entonces él no se metió más. Es decir, ahí ya había un indicio de que algo estaba pasando. Después, con los años, cuando se llevan a mi hermana, la madrugada siguiente secuestran, van a la casa de un muchacho que era, su esposa era compañera de mi hermana, de la facultad, y se lo llevan a él, y con la agenda de mi hermana. Lo van a buscar con la agenda de mi hermana. En esa época la agenda era donde estaban no era la agenda electrónica ni el celular, era un cuadernito donde anotabas los teléfonos de las personas y las direcciones. Y lo van a buscar con la agenda de ella, y lo secuestran, se lo llevan. Y entonces, como mi hermana esa noche iba a ir a cenar a la casa de esta pareja, mi mamá lo primero que hace es llamar a esta gente. Y la chica le dice, esa misma noche, cuando mi hermana no llegaba a casa, y le dice la chica, no, Elena vino a casa. A la madrugada, cuando secuestran al marido, llama a mi casa y le dice, no, en realidad Elena no vino. Yo le dije así para que se tranquilizara, pero Elena no vino, y ahora se llevaron a mi marido y vinieron con la agenda color anaranjada de Elena. Mi hermana tenía una agenda color naranja, 77. Y bueno, y ahí empezó la búsqueda. Fue a distintos lugares, a la Casa de Gobierno y a distintos lugares, y siempre decían que nadie sabía nada. Esa fue la búsqueda inicial. Hasta que después, en el año 1982, llega yo ya tenía 18 años, llega una carta documento, un telegrama, en esa época se mandaban telegramas, del primer cuerpo del ejército, que decía que mi mamá tenía que ir a reconocer unas fotos porque mi hermana había sido muerta en un enfrentamiento. La forma que tenía de asesinar a las personas, a las personas que desaparecían, que se llevaban en esa época, que secuestraban, la metodología eran dos formas: o los mataban, los ponían en un paredón o los mataban, o la otra era darles una inyección para adormecerlos, subir los vuelos de la muerte, que deben haberlos escuchado. Sí. Los subían adormecidos a los aviones y los tiraban vivos, en realidad. Estaban adormecidos. Lo que eligieron para mi hermana fue lo que yo llamo generar un pseudo enfrentamiento. Pseudo porque era de mentira, en realidad. Los pusieron en un paredón, dijeron que estaban robando un auto. El auto era de un desaparecido, de una persona que ya habían secuestrado, y hacen que los matan, hacen que la policía los para, y que ella y 3 personas más que voy a nombrar, justamente por lo que dije antes, para devolverles la identidad: Elena Calaijian, Ana Teresa del Valle Aguilar, Norberto Gómez y Julio Enzo Panebianco, los asesinan en ese pseudo enfrentamiento. Enzo Panebianco era el sobrino político de Mirta Legrand.
Mirta Legrand tenía un hermano, militante del Partido Comunista, totalmente ideológicamente distinto a ella, y que era un cineasta, de los que saben dicen que era muy bueno, y tiene 2 hijas. A una de las hijas y al marido, a Julio, los secuestran el 2 de marzo del 77, a la hija la sueltan por instancias que genera Mirta Legrand, y al muchacho, al marido, lo matan en ese pseudo enfrentamiento. Les cuento como para que conozcan a un personaje conocido, ¿no? Para un poquito también relacionarlo con la actualidad, con alguien que ustedes conocen. Y bueno, y en ese pseudo enfrentamiento los asesinan. Yo me voy a veces un poquito de porque voy ganando, porque la historia es muy larga, y quiero contarles muchas cosas. Y bueno. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad armenia? Qué linda pregunta. No fue buena, tengo que decir. Fue bastante mal, fue muy mal. Muy poca gente se acercó, al revés. En realidad, dijeron que mi hermana era terrorista. Una persona de la comunidad le dijo, cuando mi papá, esa persona cenaba con militares, mi papá le pidió por mi hermana, le dijo que no se iba a ocupar de hablar por una terrorista. Fue muy mal. Fue muy mal. Y por eso también yo estuve mucho tiempo alejada de la política. Yo terminé el secundario acá y me casé con un no armenio, me divorcié de un no armenio. Hace 20 años que estoy en pareja con un no armenio. Y me costó volver. Los primeros que hicieron un acto, que me convocaron en homenaje a los desaparecidos, fue la gente de la Unión Cultural Armenia. Y a partir de ahí volví, después me reencontré con algunos compañeros y compañeras de la escuela, pero viví muchos, aparte estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, nada que ver, tengo muchos amigos que no son armenios. Por eso, porque estuvimos mucho tiempo, en realidad mi hermano y yo, mucho tiempo enojados con la colectividad, mi hermano también. ¿Cómo siguieron a partir de ahí tus padres? Y yo te diría que no siguieron. Digo, simbólicamente no siguieron, porque sí siguieron porque tenían 2 hijos más. Por un lado, mis padres hicieron lo que seguramente escucharon de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que primero salieron las madres buscando a sus hijas e hijos, y las abuelas también, y después abrieron abuelas porque también buscaban a sus nietos y nietas, hablé de las abuelas, la madre, y los papás, los varones, iban a trabajar, ¿no? La madre buscaba y los varones iban a trabajar, porque en esa época, piensen, madres de 90 y largos, no voy a decir de 94, bueno, lo dije, lapsus lingual se llama eso, pero mi mamá no tenía 94, 90 y, ¿no? Madres de 90 y, piensen en Pati Almeida, en Norita, que murió el año pasado, 92, 93, Norita. Esas mujeres, bueno, Estela sí trabajaba de maestra, Estela de Carlotto, pero las demás estaban en la casa. Entonces, las madres salían a buscar a sus hijas, hijos, nietas, nietos, nietes, y los varones iban a trabajar. Y eso es lo que sucedió en mi casa. Mi mamá salió a buscarla y mi papá iba al consultorio. Pero en realidad se desestructuró mucho la familia.
porque cenábamos o almorzábamos todos separados para no notar la ausencia, por ejemplo. La unión seguía simbólicamente, pero tratábamos de... No se hablaba en esa época, porque hablar de Elena era como de alguna manera tenerla omnipresente y sentir que estabas lastimando al otro, ¿no? Tenerla omnipresente, nombrarla, tenía que ver con que le va a doler, hasta que en un momento empezamos a hablar. Y eso es muy sano, saludable, ¿no? Volver a nombrar a la persona que desaparecieron es importante, no solo por la persona, por lo que les decía antes, porque les devuelve la identidad, sino porque también nos salva y nos sana a los que quedamos, porque no es que se fue y hacemos de cuenta que no existe, ¿vieron? No lo nombras, entonces no existe. Eso era lo que querían los milicos, los genocidas. Entonces cuando empezamos a nombrarla, y esto es algo que sucedió en todas las familias. Yo milito en un grupo que se llama Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Y cuando escuchaba los relatos, la primera vez que fui a una reunión, los relatos eran similares, no se hablaba, hasta que los hermanos empezamos a hablar. Bueno, ¿ustedes como familiares participaron de algún organismo? Yo participé y participé. ¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste de la aparición de los restos de Elena? Y yo digo algo, fue muy raro porque yo trabajaba muchas horas, siempre trabajé muchas horas, y yo hacía poquito que había empezado a militar en Hermanos. Y tenía un compañero de Hermanos que trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos. Y durante 15 días le dije, che, ¿me acompañás a la Secretaría a ver si hay alguna novedad más de eso que cuando la convocan a mi mamá con ese telegrama para decir que para que la reconozca, mi mamá no la reconoce. Mi mamá va con el dentista. En esa época no había ADN. Vieron que ahora está la prueba genética. En esa época no existía el ADN, en 1982. Todavía no existía. Y le muestran las fotos, no la reconoce y va con el dentista para mostrarle la ficha dental. Y el dentista dice, no es tampoco, porque Elena tenía un arreglo muy particular y esta no es la ficha. ¿Qué pasa? Después me explicó, EAF es el equipo de antropología forense. El antropólogo, cuando encuentran los restos, me explica que por brutos, los genocidas, los milicos, habían intercambiado las fichas con la otra chica y las fotos. Entonces a mi mamá le muestran las fotos de Ana Teresa del Valle Aguilar y la ficha dental de Norberto Gómez, porque la cambiaron de brutos, me dijo. Esa fue la explicación. Entonces mi mamá no la reconoce. Entonces le digo, este chico, Hugo, Argente, le digo, Huguito, ¿me acompañás un día? Bueno, dale. Todos los días me llamaba, yo no tenía celular, me llamaba, che, vamos hoy. No, hoy no. Nunca que, siempre decía que quería y no quería. A los 15 días un día lo llamo y le digo, mira, hoy voy a ir. Después del trabajo, yo también atendía, soy psicopedagoga, entonces atendía chicos en mi casa después del trabajo de 8 horas. Y le digo, mira, hoy vamos, dale. Y fuimos, 22 de julio del 2003. Fuimos. Entonces, Hugo me presenta con la funcionaria que me va a dar noticias y dice, te traigo acá una compañera de Hermanos que tiene un apellido raro, quiere saber algo de la hermana. Y cuando le digo el apellido, la chica empalidece. Y me dice, te está buscando el equipo argentino de antropología forense. Le dejaron un mensaje a tu abogado. ¿Qué abogado si yo no tengo abogado? Sí, vos tenés abogado.
Entonces llaman al antropólogo que me llamó, Carlos Somigliano, alias Maco, y me dice, sí, le dejamos un mensaje a tu abogado. Mira, tu abogado se llama Guillermo García Méndez. Era mi ex marido es abogado. Era mi ex marido. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros el chalet donde vivíamos acá en Valentín Alsina lo queríamos vender hacía mucho tiempo. Y para eso necesitábamos tener un certificado de desaparición forzada de mi hermana, porque teníamos que hacer una sucesión, un tema legal, necesitábamos tener un certificado de mi hermana de desaparición forzada para poder vender la casa. Entonces, en su momento, cuando yo estaba casada con él, con Guillermo García Méndez, él nos tramitó el certificado de desaparición forzada. Entonces, en el registro quedó que era mi abogado, nuestro abogado. Y fíjense la paradoja de la vida, que ese departamento donde él tenía el estudio, en realidad era mi departamento de soltera. Yo ya estaba divorciada de García Méndez y había vuelto a mi departamento de soltera. Y en esa época en los teléfonos de línea había contestadores automáticos. Si yo volvía a mi departamento de soltera, que yo a García Méndez no lo vi nunca más, no tenemos hijos, no tenemos propiedades en común, vos seguí tu vida, yo sigo la mía. Si yo vuelvo a mi departamento de soltera, que había sido el estudio de mi ex marido, escuchaba en un contestador, soy Carlos Somigliano, del equipo de antropología forense, estamos buscando a los familiares de Elena Calaigian, nos queremos comunicar con el abogado, el doctor García Méndez, porque encontramos los restos. Pero ese día, antes de volver a mi casa después del trabajo, yo decidí ir a la Secretaría de Derechos Humanos a averiguar. Yo siempre digo que yo había salido al encuentro de la verdad, pero la verdad ya había salido a mi encuentro. Así que bueno, y ese día nos enteramos, mi hermano y mi cuñada, era el aniversario de casados, íbamos a reunirnos esa noche, lo llamo y le digo, mira, pasa esto y esto. Decidimos contarle a mi mamá el día siguiente. Primero a la mañana siguiente fuimos, mi hermano, mi cuñado y yo, antropólogos. Ahí, bueno, nos explicó el antropólogo que estaba enterrada en una fosa común en Chacarita, que había que hacer la exhumación, y además ya había ADN, año 2003, yo me saqué una muestra de sangre, porque convenía que la muestra de sangre, el ADN se hizo mitocondrial, es decir, por la línea materna, convenía que fuera la madre o la hermana. Entonces me sacaron una muestra de sangre del dedo y 2 años después se identificaron realmente los restos. Fue muy fuerte, muy emotivo, muy movilizante, porque muchos años después no pensamos que nos íbamos a encontrar. Bueno, ¿cómo es para vos un 8 de marzo? Día que te notifican los restos de Elena y a la vez el Día de la Mujer. La tiene muy clara, que fue un 8 de marzo. Me agarró que cuando me llame el antropólogo, también teléfono de línea, no tenía celular todavía, 8 de marzo de 2005, ya tendría que haber tenido celular, pero yo era medio antigua. Me agarró taquicardia. Cuando escuché la voz del antropólogo, me agarró taquicardia. Mi mamá estaba con mis tíos en Estados Unidos. El antropólogo me había dicho, mi mamá, sí. Cuando se hicieron los 6 meses, mi mamá estaba con mis tíos en Estados Unidos, de visita. Y cuando me notifica el antropólogo, mi mamá estaba otra vez en Estados Unidos de visita, en la casa de mis tíos. Como el antropólogo me dijo primero que eran 6 meses, que iba a estar el ADN, cuando se cumplieron los 6 meses me llama mi mamá y me dice, ya es hora. Le digo, mira, todavía no tengo noticias.
esperemos, porque esto puede tardar. Un poco lo hice para alivianar, para bajar la ansiedad y la angustia. Y cuando se cumple el 8 de marzo del 2005, me llama el antropólogo. Cuando me lo dice, lo llamé a mi hermano, que ya vivía en el exterior, y le aviso, me dice, mira, bueno, mi hermano y mi cuñada para la exhumación de los restos estaban en la Argentina. Pero en ese momento, ya vivían, cuando me entregan los restos, ya vivían en el exterior. Y me dice, bueno, vamos a ver cómo se hace, porque la verdad no sabíamos cómo se hacía. ¿Cómo se enterraba una persona que te entregan los restos y que no tenés un certificado de defunción? Solo tenés un certificado de desaparición. En esa época no había tanta gente que habían encontrado los restos. Entonces averiguamos cómo se hacía y bueno, y ahí le dimos sepultura en el cementerio armenio. ¿Qué consejos le darías a otras familias que pasaron o pasan por lo mismo que ustedes? Mira, en realidad como yo, por suerte, suponemos, deseamos que eso ahora ya no pase. Deseamos. Solo deseamos. Y la verdad que consejo no. Porque yo estoy en un ámbito donde todos vivimos lo mismo. Entonces es como que lo conversamos. Nadie da consejos. No daría consejos. No me gusta, no. Salvo, bueno, por ahí más que consejos, sugerencias, que para mí no es lo mismo, ¿no? Y la sugerencia sería hacer lo que te indica tu conciencia, seguir buscando o no, pero eso lo decide el otro, porque es muy difícil, uno no puede, por eso digo sugerencia y no consejo. Yo cuando me notifican lo de los restos de mi hermano, yo la seguí buscando después, antes, hasta que la encuentran. Yo me cuestionaba mucho, que era, soy yo la que la quiere buscar, pero yo todavía tenía un hermano y una mamá. Ya mi papá no vivía, pero tengo un hermano y una mamá. En ese momento mi mamá vivía. Entonces yo pensaba, esto es mío, pero también es colectivo. Y no es solo colectivo para esta familia, es colectivo para todos y todas, es colectivo para esta sociedad que tiene derecho a saber cuál es la historia de la Argentina. Entonces, sugerencia a una familia en esta situación es, ¿qué querés hacer? Hacé lo que tu conciencia te indique, tu conciencia y tu deseo. Porque el deseo es lo más importante acá. Yo deseaba buscarla. Acá el deseo es lo que me movió. El deseo de la verdad y de la justicia. Y de la memoria, por supuesto, ¿no? De la memoria, de conocer la verdad y a partir de eso de hacer justicia. Bueno, ¿sentís que la sociedad argentina hace lo suficiente para recordar las víctimas del terrorismo de Estado? Y ahora, en este contexto histórico, no, porque ya lo vemos con el presidente y la vicepresidenta que tenemos. Por ahí en otro momento histórico, sí. Ahora, una gran parte de la sociedad sí lo hace. De hecho, en las marchas de los 24 de marzo, ven que los organismos de derechos humanos, aunque el gobierno quiera desmantelar todo lo que quiere y que está desmantelando, todavía hay una gran parte de la sociedad que sigue pensando en la memoria, la verdad y la justicia y conocer qué pasó. Y otra parte de la sociedad que son los que estaban antes. Son los mismos que estaban antes y que decían, yo he tenido acá un ex compañero de la escuela que de casualidad un día lo encontré en un bar cuando recién habían encontrado los restos de mi hermana y le dije, yo toda con... ¿Sabés qué encontraron? Le dijo los restos de mi hermana y me dijo, ¿y todavía los buscás?
Y yo le dije, ¿y vos te olvidaste del 24 de abril? Y se quedó, no tuvo respuesta. Porque si vos no te olvidás del 24 de abril, esto también es parte de nuestra historia. ¿Cómo te gustaría que Elena sea recordada? Así como está siendo recordada por la escuela donde estudió, por alumnos que ni la conocieron y que ni siquiera son de la colectividad, por la facultad que tiene, la Facultad de Filosofía y Letras. Yo hace unos años me recibí de, bueno, yo daba clases en la facultad también, de Filosofía y Letras, pero hace unos años terminé la especialización y la maestría en primera infancia, allá, en Filosofía y Letras. Y cuando me dieron el título, en el aula magna están los carteles de las personas que desaparecieron, y vivía mi mamá en ese momento, y estaba mi pareja, y nos sacamos una foto con el cartel. Es decir, así, recordarla con memoria, ¿no? Recordarla con lo que hizo y con lo que fue. Y recordarla a través de nosotros también, porque nosotros le estamos trayendo la palabra a ustedes, a las nuevas generaciones. ¿Sentís que tu hermana puede o debe convertirse en un símbolo de lucha para nuestra escuela? Sí, sí. Por eso me pareció importante, interesante la invitación, porque ustedes ven una placa en la entrada y quién es esta persona. Entonces, por eso también me pareció importante mostrarles la cara, ¿no? Sí. Y no solo mi hermana, perdón. Cuando yo empecé a militar en Hermanos, esa primera vez que conté mi historia, ahí me di cuenta que yo no estaba solo por Elena Calaigian, estaba por los 30.000 y por los nietos que en ese momento todavía no habían sido recuperados. Ya no es solo Elena, son muchos más. Y también es los asesinados en el genocidio armenio, porque esto, el caso argentino, fue un genocidio. De hecho, los genocidas, valga la redundancia, están siendo juzgados por delito de genocidio. Entonces, es recordar lo que pasó en el genocidio armenio y emparentarlo con el caso argentino y con otros tantos genocidios, ¿no? Ustedes deben saber lo que está pasando en Artsaj. Sí. Muchas gracias por venir a este espacio y por dejarnos preguntar. No, por favor, un gusto haber sido alumna de esta escuela en otro momento histórico, lamentablemente, y no haberla aprovechado como tenía que haberla aprovechado. Porque la verdad que estuve muchos años alejada por esto que les conté. Gracias a ustedes por haberme invitado. Les quiero mostrar algo que me parece muy significativo. Bueno, acá hay esto justamente. Acá si quieren mirar está el habeas corpus y hay un montón de cosas. Pero esto, bueno, y les traje los libros que ella me hacía leer. Permiso. Sí. Este es el primer libro que me hizo leer, El pájaro azul, de Mauricio Metternich. Yo se los recomiendo. Son un niño y una niña que van por todas partes a buscar un pájaro azul. Y resulta que el pájaro azul estaba al lado de ellos y no lo veían. Estaba en su casa y no lo veían. A veces vamos por la vida buscando cosas y la tenemos al lado y no nos damos cuenta. Por eso hay que valorar lo que uno tiene al lado. Este también me lo hizo leer, gracias por el fuego, Mario Benedetti, está forrado por ella. Y La formación de la conciencia nacional, de Hernández Arregui, era un libro de la época de la militancia peronista. Claro, esto es más de literatura bien de la época. Claro, esto era lo que ella leía en ese momento para la facultad y esto para su militancia. Este libro se hace película, muy famosa en esos años, una novela romántica, Sí. Y se hace película. Pero es muy romántica, pero que tiene una cuestión política muy interesante, ¿no? Y esto, los anillos, esto me parece súper interesante mostrarles. Si después pasan por acá los van a ver más de cerca,
Uno es como, en esa época se llamaba carey, es como plástico, lo habíamos comprado juntas en una plaza artesanal en Barrancas de Belgrano. Pero este otro, estos anillos me los entrega el antropólogo el día de la exhumación, el día que me dan los restos de mi hermana. Me los entrega el antropólogo. Y me dice, se los sacaron cuando la matan, hacen, como la matan en la vía pública, en la calle, toda muerte en vía pública, se tiene que hacer una autopsia. ¿Saben lo que es una autopsia? Sí, sí, Se la abren a ver por qué causas murió, ¿no? Y le sacan estos 2 anillos. Y tenía el reloj, en esa época, esta escuela, a los mejores alumnos les regalaba un reloj en el acto de fin de curso. Ese reloj para la época era muy valioso económicamente. Ese reloj, por supuesto, se lo robaron los militares. Pero estos 2 anillos me los entrega el antropólogo. Este, como de plástico, que era carey, lo compramos juntas ahí en Barrancas de Belgrano en una feria artesanal. Pero este es como ¿vieron una arandela como si fuera de un llavero, pero una sola? Que nosotros pensamos que ella lo agarró estando ahí en el campo clandestino, secuestrada, y se lo puso como un referente para decir, cuando yo salgo tengo un indicador de dónde estuve, una muestra de dónde estuve, que estuve secuestrada. O también mis fantasías, que se casó con alguien, esto es mi fantasía, que se casó con alguien ahí, se puso, porque esto pasaba, entre los desaparecidos pasaba que tengo una compañera de hermanos, por ejemplo, que se puso de novia, el hermano se puso de novio estando secuestrado con una chica y quedó embarazada y está buscando sobrino, porque nació en cautiverio el niño o la niña. Así que bueno, esto me parece muy significativo porque es algo que ella tenía, lo último que tuvo puesto. Bueno, yo les dejo esto acá si los quieren ver. ¿El pasaporte? El pasaporte, estos eran, esto es de la facultad, que no me acuerdo si había libreta universitaria en esa época, pero anotaban las materias que daban, y esto es el carné de la biblioteca de la facultad, ya que era en el marco de la biblioteca me pareció importante, y saben que se le vencía el 18 de marzo del 77, que era el día que la mataron. Y este es el pasaporte de cuando fui al Líbano, y acá tiene la visa del Líbano. Acá tiene la visa de cuando fue al Líbano. Si quieren verlo, yo lo traje. Porque en realidad yo cuento la historia mostrando los materiales, y a partir de yo los llamo objetos con memoria. Cuento la historia a partir de los materiales. Sí, sí. Son documentos, mejor que... Igual están, no te preocupes, porque tengo muchas copias, y esto justamente como lo que les pido es que no lo saquen de los folios. El habeas corpus, ahí El habeas dijimos corpus antes, es un documento legal, sí. es un derecho de las personas que ante la ausencia de la persona uno puede reclamar, y el Estado tiene la obligación de contestar sobre el paradero de esa persona. En el caso... Siempre de dio Elena, negativo. Respondieron 2 veces que no había novedades. Sí. Este es el legajo de estudiante de Elena. Lejos mucho no voy a ver. No, porque te decía, no tiene muchas cosas. No tiene, a ver qué tiene. Tiene la ficha de estudiante con su foto de colegiala, digamos, sí. Y el certificado de la primaria. Nada más. En el tuyo hay más cosas, por eso acá hay algunas Y papeles en que otros faltan. de esta época, porque yo me quedé pensando, mi hermano fue preceptor cuando yo empecé primer año acá, es decir, que si hubieran venido a buscar los milicos, mi hermano lo sabría, y yo ayer le pregunté y no sabe, no lo recuerdan, si no lo recuerda no pasó. Tenías razón lo de las vacunas. No, viste, no tengo, porque yo ayer cuando hablé con Juan le dije, mi papá era antivacunas, médico antivacunas, y no nos daba nada.
solo la Sadin y la antitetánica. Y después nos venía como que, porque había que venir a la escuela vacunado, pero era antivacunas. En esa bueno, ahora hay mucha gente antivacunas, pero en esa época era que te inyectaban el virus, ahora también, que te inyectaban el Y virus. ese es el certificado de terminalidad de primaria. Mirá. 1967. Porque sería interesante, mira la firma de Fares, ¿no? No veo. No, ¿qué dice? Jochoyan. Ah, Susana Jochoyan, que murió, y acá no sabemos. Dice director de escuela, pero no dice, No quién, dice quién. quién sería en el 67. Director de la primaria. Una mujer. Y en esa época. Bueno, después buscamos Sí, quién. no importa. Eh, Pero a lo mejor digo, bueno, pues en el tuyo hay algunas cositas más, no mucho más. Estos de abajo eran bastante escuetos, no tienen mucha más información, pero bueno, queríamos que lo vieras. mira. Tengo el legajo, me olvidé de traerlo, les digo la verdad, de la Facultad de Filosofía y Letras, porque en un acto nos entregaron los legajos. Yo solo menciono que hace unos años, en relación a esto último que decías, en un acto que yo ahora no me acuerdo el año, pero que fue en el Centro Cultural Conti, vos hablaste, ahí frente a otras personas, estaba Vera Jarach, que contó vos hablaste. Organizábamos la juventud por primera vez en la historia, hacíamos el acto de recordación del genocidio armenio el 24 de abril en la ex-ESMA, en el Conti. Estuvo Vera Sí, Jarach, yo hablé, sí. que contó una anécdota Vera Jarach sobre el dulce de rosas, o sea, su vinculación con los armenios en Venecia y con la mermelada de rosas, que después le llevamos una mermelada de rosas. Sí, Y ella, Adriana, dijo algo muy interesante en relación a esto último que decías. Dijo, los 22, porque hay 22 desaparecidos de origen armenio, ahí Cristian, otro exalumno de la escuela, hizo un libro con esas 22 historias. Los 22 son los 30.000, los 30.000 claro. son el 1,5 millones. Exacto. Que es un poco lo que dije, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con eso, porque estamos emparentados. Es genocidio, es un genocidio. ¿Mm? Así que bueno, eso. Yo quería agradecer un aplauso especial para Benicio, Agustina, Cami, Lorena, Ramiro y Lucas, y Alicia que no vino, que se ofrecieron a ser los entrevistadores y los ayudantes en parte de la técnica. Gracias. Y no me dejaron mencionar, a Eli, no sé si la llevan a tener ustedes de alumnos, pero Eli, profe de la escuela, hace unos años, de armenio, de psicología, ¿qué más? De cultura armenia, de coloquios, exacto. Y bueno, y Agra la conocen todos, desde diciembre no venías al cole. Desde diciembre. Bien, Gra se jubiló hace poquito, hoy vuelve a la escuela después de... No digas de- que se jubiló, que ponese. Está en ese proceso. Gra, Digamos ¿querés, que se reducir. Sí, O abrió otro, digamos. Porque ¿Querés está decir mucho algo, viendo la Gra? edad. ¿Querés decir algo? No, tenemos ahí un Sí, recuerdo hay unos para- regalitos para vos. Bueno, nada, esto es algunas cuestiones de la escuela, una carpetita, Ay, un gracias. cuaderno, Yo vi que tenía. regalitos del cole. Gracias. Y acá, Uy, ahora me voy a Gra, dar el dique, voy a ¿querés contar, Gra, de qué se trata el libro? Que vos ya sabés, Ay, gracias. Bueno, a partir de alguna iniciativa de algunas De Lanús. figuras de la política de Lanús, mujeres, el año pasado se escribió este libro, un libro colaborativo, dando testimonio a diferentes, o sea, testimonios escritos por diferentes personas y también sobre otras personas, mujeres de Lanús. ¿Sí? Esto, Gra colaboró con un artículo sobre Elena en el libro, así que es parte de los regalitos Muchas gracias. del cole, en este Mira, caso de Gra. Muchas gracias. Muchas gracias.